Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía está, pues, en todas partes. Hoy nos hacemos una pregunta que, híjole, creo que define mucho nuestra época, ¿no? Totalmente. ¿Por qué en una sociedad con acceso a tantos placeres, a tanta gratificación instantánea, la insatisfacción parece ser tan común? Vivimos en esta cultura del yo, aquí y ahora. Sí, del estímulo inmediato para calmar cualquier cosa. Es una paradoja tremenda. Como decía Nietzsche, a veces usamos esa gratificación para tapar un vacío, un resentimiento. Claro, buscamos consuelo en escapes que son muy breves, ¿no? Entretenimiento masivo, relaciones que no nos hacen bien, hábitos que nos dañan. Y parece que nunca es suficiente. Pero ¿y si la respuesta no estuviera en buscar más y más, sino en buscar mejor? Justo. Y para explorar esa idea, hoy vamos a viajar a la antigua Grecia, a un lugar muy especial conocido como el Jardín, para conversar con las ideas de un filósofo que pensó muchísimo sobre el placer y la felicidad, Epicuro de Samos. Ok, entonces a ver, vamos a desglosar esto, porque lo primero que salta en todos lados cuando lees sobre él es que hay que romper un mito, uno enorme. Sí, Cuando la gente escucha epicureísmo, la mente se va casi de inmediato a, no sé, excesos, lujo, banquetes, una vida de desenfreno. totalmente. La palabra epicúreo hoy significa casi eso. Un gourmet, alguien que busca el placer sin límites. Exacto. Pero Epicuro, él de verdad, se horrorizaría con esa idea, ¿no? Se infartaría. Él mismo se anticipó a que lo malinterpretaran y fue de hecho súper explícito al respecto. En la carta a Meneceo, que es uno de sus textos clave, lo deja clarísimo. ¿Qué es lo que dice? Cito casi textual. Dice algo como, cuando decimos que el placer es el fin, no nos referimos a los derroches del pródigo ni a la complacencia de la sensualidad. O sea, no son las fiestas interminables ni las borracheras. Para nada, y remata diciendo que, por placer, se entiende la ausencia de dolor físico y de perturbación mental. Y esa definición, bueno, esa definición lo cambia todo. A ver, para. Déjame ver si entiendo bien. La meta es el placer, ¿sí? Pero el placer se define como la ausencia de dolor. Exacto. Siendo honesto, eso suena un poco aburrido. No me suena a felicidad, me suena a estar en neutral. La meta máxima en la vida es simplemente no sentir dolor. ¿No es una aspiración medio chata? Esa es la objeción perfecta y qué bueno que la haces, porque ahí está el corazón de toda su filosofía. No es neutralidad, es serenidad. Serenidad. Sí, la ausencia de dolor físico, que él llamaba aponia, y la ausencia de perturbación mental, o sea, miedo, ansiedad, que él llamaba ataraxia, ese estado no es un cero, Mm. es un estado de paz profunda, estable. Es el bienestar que sientes no cuando te dan una notición, sino cuando te das cuenta de que no hay nada que te preocupe. Es la calma del mar en un día sin viento, no la ola gigante de la euforia. Esa calma, para él, es el placer más alto. Ok, ya entendí. No es buscar picos de alegría, sino construir una base sólida de tranquilidad. Vale. Entonces, si esa es la meta, ¿qué nos lo impide? Según Epicuro, él identificó dos obstáculos mentales gigantes, ¿no? Dos miedos universales que nos sabotean la paz. Exacto. Y son los dos grandes temas de la existencia, el miedo a los dioses y el miedo a la muerte. Híjole, temas ligeros. Sí, nada más. Y su enfoque sobre los dioses es fascinante. Él no era ateo, eso es importante. Creía que existían, que eran seres perfectos, inmortales, Ok. pero justo por ser tan perfectos, su argumento era que no se iban a preocupar en lo más mínimo por los asuntos caóticos y desordenados de los humanos. Involucrarse en nuestras vidas sería una imperfección para ellos. O sea, su argumento es, los dioses son demasiado cool como para preocuparse por nosotros, básicamente. Es una idea que, para su época, tuvo que ser revolucionaria. Libera a la gente de la ansiedad de tener que rezarles, de temer castigos por cada error. Es como decirles, relájense, vivan sus vidas, ellos están en la suya. Es una liberación teológica total. Y su argumento sobre la muerte es igual de liberador, pero basado en pura lógica. La frase es famosísima. Cuando nosotros existimos, la muerte no está.
Y cuando la muerte existe, nosotros ya no estamos. Es demoledor de tan simple. Totalmente. El miedo viene de la idea falsa de que vamos a experimentar la nada, de que habrá un yo consciente sufriendo. Pero si no hay cuerpo, no hay mente, no hay sensaciones. Y si no hay sensaciones, no puede haber ni dolor ni placer. Es una lógica impecable. Le temes a algo que por definición nunca vas a poder experimentar. Vale. Entonces nos liberamos de los dioses y de la muerte. Quitamos dos fuentes masivas de ansiedad. Pero, ¿y el día a día? Las decisiones pequeñas. Aquí es donde entra esa herramienta súper práctica que él desarrolló. El cálculo hedonista. Sí, suena muy técnico, pero es su propuesta más pragmática. Es muy directa, ¿no? Sí, el cálculo hedonista es simplemente usar la razón para pensar en las consecuencias de lo que hacemos, a corto, mediano y largo plazo. Y la regla de oro es, no todo placer se debe perseguir y no todo dolor se debe evitar. Hay que ver el balance neto. Exacto. Un placer de un ratito que te trae un sufrimiento mucho mayor después es una pésima inversión. Y al revés, un dolorcito inicial que te lleva a un bienestar duradero es una inversión muy sabia. El ejemplo clásico es el del alcohol, y es perfecto. A corto plazo, el placer es obvio, ¿no? Te desinhibes, euforia, te olvidas de los problemas. Claro, si solo miras ese instante, parece una gran idea. Pero el cálculo te obliga a poner todo en la balanza. La cruda del día siguiente, el dinero, el impacto en tu salud, el riesgo de dependencia, las malas decisiones que tomas. Claro, cuando sumas todo, el resultado neto es, para la mayoría, profundamente negativo. Justo. Y el ejemplo contrario que se menciona es la soledad, pero en dosis moderadas. Para alguien acostumbrado al ruido constante, estar a solas al principio puede ser incómodo, hasta doloroso. Sí, te enfrentas a tus propios pensamientos. Es un dolor mental a corto plazo. Pero si lo aguantas, a la larga el resultado es súper positivo. Te conoces mejor, fomentas la creatividad, la paz interior. El cálculo te diría que ese dolorcito no solo vale la pena, es necesario para un placer superior. Esto aplica a casi todo en la vida moderna. El placer de comprar algo que no necesitas contra el dolor de la deuda. El placer de la comida chatarra contra el bienestar de comer sano. O el dolor de tener una conversación difícil contra la paz de resolver un conflicto. Es una herramienta mental para usar todo el tiempo. Y para afinar más este cálculo, Epicuro nos da otra capa, una distinción que me pareció brillante, la diferencia entre placeres cinéticos y catastemáticos. Híjole, sí. Suenan complicados los nombres, pero la idea es muy útil. Los placeres cinéticos o dinámicos son los que implican el proceso de satisfacer un deseo. A ver, un ejemplo. Tienes hambre, comes. Tienes sed, bebes. Sientes el impulso de checar el celular y lo haces. El placer está en la acción de satisfacer. Son como rascarse una comezón. El alivio es inmediato y placentero, pero el problema, como dicen los textos, es que te meten en una rueda de hámster. Exacto, son cíclicos. Apenas satisfaces un deseo y ya están haciendo el siguiente. Te dejan en un estado de dependencia constante. Siempre necesitas la siguiente dosis, el siguiente estímulo. Precisamente. En cambio, los placeres catastemáticos o estáticos no son un proceso, son un estado. No van y vienen así. Simplemente están o no están. Son como el suelo firme bajo tus pies. Eso, perfecto. Piensa en la gratitud o en tener una amistad profunda y sincera, o en la propia ataraxia, la ausencia de miedo. No son picos de euforia que persigues, son estados que cultivas y que, una vez que los alcanzas, te den una base de bienestar estable. Entonces, la verdadera felicidad para Epicuro es la combinación de aponia, cero dolor físico, y ataraxia, cero perturbación mental. La combinación de ambas. Y la estrategia para llegar ahí es priorizar los placeres catastemáticos sobre los cinéticos. La ironía, y creo que este es el punto más contraintuitivo de todo, es que para maximizar tu satisfacción, debes enfocarte en no hacer cosas que la arruinen. Sí, en lugar de estar persiguiendo activamente más y más placeres. Es una estrategia de defensa, no de ataque. Proteger tu calma es más importante que buscar picos de excitación. Esa frase lo resume perfecto. La serenidad es frágil, la euforia es pasajera y casi siempre deja un vacío. Epicuro nos invita a ser guardianes de nuestra propia paz.
Ok, si la estrategia es proteger la calma y todo nace de los deseos, entonces la clave de todo el sistema está en la raíz. Aprender a gestionar qué deseamos. Ahí diste en el clavo. Y para eso, él clasifica los deseos en 3 categorías muy claras. ¿Cuáles son? El primer tipo son los deseos antinaturales e innecesarios. Aquí entra todo lo que la sociedad nos dice que deberíamos querer. Fama, poder, riqueza ilimitada, lujo. Todo lo que vemos en redes sociales, básicamente. Justo. Y Epicuro es tajante con estos. Hay que eliminarlos por completo. ¿Por qué? Porque son un juego tramposo. No tienen un límite natural. Nunca se tiene suficiente fama o suficiente poder, ¿ves? Son una fuente infinita de ansiedad y frustración. Luego está la segunda categoría, y aquí es donde creo que la mayoría tropezamos diario. Los deseos naturales, pero innecesarios. Sí. Por ejemplo, comer es natural y necesario, pero desear comer en un restaurante carísimo todas las noches es natural, pero innecesario. La comodidad es natural, pero necesitar sábanas de 1000 hilos de algodón egipcio es innecesario. O sea, son lujos. Exacto. Su consejo aquí no es eliminarlos, sino gestionarlos con prudencia, limitarlos. Y finalmente la tercera categoría, que es el núcleo de la vida buena. Los deseos naturales y necesarios. Estos son los únicos que debemos cultivar activamente. Y la lista es sorprendentemente simple. ¿Qué incluye? Tener suficiente comida y agua, un refugio, ropa. Pero fundamentalmente incluye la amistad, la libertad y el pensamiento. Fíjate qué interesante. En la cima de sus prioridades no está el amor romántico apasionado que puede ser muy perturbador, Claro. sino la amistad. Él la consideraba el pilar más estable y gozoso de la vida. Hay una cita que me pareció potentísima y que resume todo esto. La abundancia no se constituye por lo que tenemos, sino por lo que somos capaces de apreciar. Maravillosa. La verdadera riqueza no es añadir más cosas, sino restar deseos. Es aprender a querer menos, pero querer mejor. Ahora, esto nos lleva a la pregunta final, la más difícil. Saber todo esto es una cosa, pero aplicarlo es otra muy distinta. Totalmente. Todos sabemos que fumar es malo, que procrastinar nos daña, y sin embargo lo hacemos. ¿Es la filosofía de Epicuro solo un bonito ejercicio intelectual sin poder real para cambiar cómo nos comportamos? Claro, no es como que lees la carta y de repente se te quitan las ganas de comerte una caja de donas. No es un interruptor mágico. No, para nada. Pero no es un interruptor sin un proceso de recalibración. El simple hecho de ser consciente de hacer ese cálculo hedonista de forma honesta tiene el poder de magnificar o reducir tu deseo por las cosas. O sea, la conciencia misma ya es un primer paso. Es un paso enorme. Al entender profunda y visceralmente el sufrimiento a largo plazo que te causa un mal hábito, tu deseo por él, aunque no desaparezca de golpe, empieza a disminuir. Y al revés, al visualizar la paz que te da una práctica como meditar, tu deseo por ella aumenta. Es un entrenamiento de la conciencia. Y no hay mejor prueba de que este sistema funciona que el propio Epicuro, ¿no? El final de su vida, como lo cuenta en una de sus últimas cartas, es la demostración definitiva. Murió de una enfermedad renal que al parecer causa un dolor físico extremo. Un dolor insoportable, sí. Estaba en la peor condición de aponía imaginable. Y sin embargo, en esa última carta un amigo escribió algo absolutamente asombroso. ¿Qué escribió? Te escribo esta carta en un día feliz que es también el último día de mi vida. Pero a todos estos sufrimientos se opone la alegría de mi alma por el recuerdo de nuestras pasadas conversaciones. Es temático. El recuerdo de una vida de sabiduría y amistad. Y ese placer era más fuerte, lograba equilibrar la balanza. Puso en práctica su filosofía hasta el último aliento. Demostró que no era solo una teoría bonita, sino una forma de vivir y, crucialmente, una forma de morir. Encontró refugio en su ataraxia, en su paz mental cuando su cuerpo le había fallado por completo. Y esa, creo, es la lección final para la pregunta que nos hacíamos. La felicidad no es una caza frenética de estímulos. No está en el siguiente scroll, la siguiente compra, la siguiente experiencia. Es el cultivo sereno de un jardín interior, de una mente en calma.
Se trata de elegir la tranquilidad duradera sobre el placer fugaz. Al final, la verdadera libertad no es tener el poder de conseguir todo lo que deseamos, sino tener el poder de no desear aquello que nos daña y nos roba la paz. Y me gustaría dejar una última idea para la reflexión. Algo que se desprende de la importancia que Epicuro le daba a la comunidad. Él no era un ermitaño. Claro, fundó el jardín. Exacto. Una comuna filosófica donde vivía y enseñaba rodeado de amigos, incluyendo mujeres y esclavos, algo inaudito para la época. Quizás su lección más radical para nuestro mundo hiperindividualista es que la ataraxia, esa paz mental, no es un proyecto solitario. Se construye en comunidad. Se construye, se nutre y se sostiene en comunidad. Y la pregunta sería, ¿y si el mayor y más sostenible de los quehaceres es, irónicamente, el que encontramos en el bienestar compartido con otros? Una idea poderosa para cerrar. Esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Si algo de hoy te hizo reflexionar, comparte este episodio y acompáñanos en la próxima conversación.